Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Vamos a darle continuidad a lo que hemos venido hablando en los últimos domingos acerca de las iglesias del Señor, que están en Apocalipsis. Quiero que me acompañen, hermanos, a Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, el mensaje de Dios a la iglesia de Sardis. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hermanos, antes de poder extendernos en este mensaje de esta mañana, debemos conocer un poco cómo era la ciudad de Sardis, en qué entorno se encontraba la iglesia en esta ciudad. Y hay que comenzar diciendo que más de 600 años antes de que se escribiera esta carta a la iglesia de Sardis, la ciudad había sido la capital del reino de Lidia. Era una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Tenía una estratégica posición esta ciudad y la había convertido en una gran ciudad comercial. Hay que resaltar que al lado de la ciudad había un río, se llama el río Páctolos. El río Páctolos tenía mucho oro, había mucha riqueza, por lo que esta ciudad se había enriquecido de una manera muy fácil. Era una ciudad rica. Sin embargo, al momento de escribirse esta carta de Apocalipsis, aquella gloria de aquella ciudad no quedaba nada, ya solo quedaba el recuerdo. La ciudad se había estancado, había decaído, ahora era una ciudad completamente diferente. Y pareciera que la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era la razón más grande por lo cual se había estancado, por lo cual se había debilitado. Otro detalle de aquella ciudad es que se encontraba sobre una pendiente, sobre una colina. Entonces, cuando iban a atacar aquella ciudad, parecían que sus murallas, que sus muros eran muy fuertes. Ahora, sin embargo, esta ciudad fue capturada 2 veces por el Imperio Persa en el 549 a.C. y por Antíoco en el año 218 también antes de Cristo. Y curiosamente en ambas ocasiones fue conquistada porque sus ciudadanos eran sorprendidos por sus enemigos. Estaban excesivamente confiados en la resistencia de sus defensas, de sus muros. En cuanto a la religión que estaba en la ciudad, su principal deidad era la diosa Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. Su templo era considerado uno de los mayores templos griegos.
Aunque no se conoce qué tipo de culto se realizaba en Sardis, hay ejemplos en la ciudad de Efeso, que realmente era el punto central de la celebración. Y encontramos que en estas celebraciones se realizaban orgías y se idolatraba a esta diosa haciendo sacrificios de animales y en algunas ocasiones también sacrificios humanos. Hay que resaltar que, por supuesto, en la ciudad de Sardis había una comunidad cristiana. Y a diferencia de lo que sucedía en las iglesias de Esmirna, de Filadelfia, esta comunidad cristiana no molestaba a los creyentes que adoraban a esta diosa pagana. Teniendo un poco más claro cuál era la situación de la iglesia en Sardis, vamos a pasar al primer versículo de nuestro pasaje, que dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, comenzamos en que el Señor dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. El número 7 en la escritura está asociado a la perfección, a la plenitud. Y los espíritus de Dios hacen referencia a sus cualidades, a estas cualidades perfectas, como lo son la omnisciencia, la omnipresencia, cualidades de su divinidad. Esta expresión describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor precisamente para su iglesia. Y esta iglesia en particular necesitaba recordarlos para volver a la vida. Nos recuerda también a nosotros como creyentes que solamente como creyentes, como iglesia, como individuo, nosotros podemos mantener una vida espiritual no por nosotros mismos y que necesitamos realmente el poder de Dios para que nuestra iglesia sea perfeccionada, que para que nosotros para que nosotros nos perfeccionemos. Ahora, las 7 estrellas que se mencionan allí, recordemos que en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 20, nos hace la referencia a que son los ángeles, el mensajero que lleva realmente el mensaje a la iglesia. Aquí recordemos que todo esto está bajo el control de Cristo, bajo el control del Espíritu Santo, ¿sí? Y que esto es realmente una bendición para la congregación, para la iglesia. Sin embargo, comienza este primer pasaje con algo no muy cómodo para aquellos miembros de la iglesia de Cristo en Sardis, para aquellos miembros de la iglesia del Señor. Porque primero les recuerda que no hay nada oculto para los ojos del Señor. Y como veremos a continuación, Él no se fija en el exterior de las personas, sino que ve sus corazones. En cuanto a esta iglesia, a diferencia de otras, como lo mencionamos, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. De hecho, pasa a comunicarles la condenación más severa que escuchamos en todas las cartas a las iglesias. Porque lo primero que les dice es, tienes nombre de que vives. Seguramente le dice esto porque la ciudad se reunía. Seguramente tenían actividades, la iglesia tenía actividades. Quienes no eran cristianos los reconocían. Pero a la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que habían sido en algún momento su historia. Y todo eso había quedado atrás. Ese ya no era su presente. Quizá era una iglesia que gozaba de buena reputación en medio de la sociedad, pero al Señor no le importa esto. La iglesia, hay que tener claro, hermanos, que no existe para agradar a los hombres, sino a Dios. No creo que en la iglesia de Sardis no se reunieran o que sus cultos no fueran ordenados. Yo creo que sí lo eran. O que no tuviera buena asistencia. O que esta iglesia no cantara con ánimo.
o que no tuviera diferentes actividades, diferentes programas. Pero el Señor juzga a su iglesia porque todo esto no sirve para nada si falta lo más importante, y es el vivir para Cristo. Esta iglesia había comenzado a realizar sus actividades de una manera mecánica. Al final, lo único que realmente tenía la iglesia era el nombre del Señor, la iglesia del nombre del Señor afuera. Se había convertido esta iglesia en una especie de club. Se había convertido esta iglesia en una especie de donde se reúnen personas a realizar ciertas actividades, pero no agradaban al Señor. El Señor les dice también, estás muerto. Y son muy fuertes las palabras que el Señor utiliza. Pero tal vez lo que más enfermaba y hacía morir a la iglesia en Sardis era que sus integrantes, sus feligreses, sus miembros, estaban contentos con lo que pasaba en la iglesia. Es decir, disfrutaban los elogios del pasado, se sentían en su zona de confort. Por ello no pretendían salir de allí. Y hermanos, es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrarse con cristianos e iglesias así, que rara vez piensan en el Señor Jesucristo, que solo consideran el bautismo como la salvación, pero no una vida santificada, que se reúnen cada domingo, pero que no están dispuestos a apartar más tiempo para el Señor en la semana. Y lo más triste es que estos cristianos, estas iglesias, suponen que van camino al cielo. Es decir, este tipo de cristianismo profesa un mero formalismo, donde se realizan las actividades que debe realizar una iglesia, pero carece de auténtica vida espiritual. Quizás por esta razón, la iglesia de Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no había sufrido persecuciones. El Señor no las menciona, como es el caso de Esmirna o la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Sardis es un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en nuestro Señor Jesucristo. Preguntémonos, hermanos, ¿por qué había de molestarle a Satanás perseguir una iglesia que está muerta? Porque una iglesia que está viva, una iglesia que predica la palabra del Señor, siempre estará bajo los ataques del enemigo. Estos hermanos de la iglesia en Sardis habían olvidado el mensaje de nuestro Señor Jesús, que se encuentra allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18. Quiero que lo busquemos, hermanos. Mateo, capítulo 28, el versículo 18. Y vamos a leerlo porque nosotros también debemos recordarlo, porque para esto está la iglesia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia en Sardis se había olvidado de esto. Ya no predicaba la palabra del Señor. No causaba efecto, no causaba impacto en la ciudad. No les molestaba a la ciudad, por lo cual no eran perseguidos. Seguramente también había perdido aquello que le dice Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13. Vamos a buscarlo. Efesios, capítulo 4, el versículo, vamos a leer del 12. Dice, para esto creó la iglesia realmente nuestro Señor. Le vamos a leer desde el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A esta iglesia en Sardis ya no le importaba esto. Ya no quería ser como Cristo. Cristo ya no era su ejemplo. Habían desviado su mirada, sus deseos. Estaban satisfechos en sus logros del pasado.
preocupados más preocupados en solucionar tal vez problemas sociales que atender las necesidades que tiene la iglesia y sobre todo la predicación del evangelio. También la iglesia, y esto se puede ver mucho hoy en día, hacen énfasis más a la iglesia a la cual pertenecen los hombres que realmente en la palabra de Dios. Hay varias ilustraciones en la Biblia que describen este estado de la iglesia en Sardis, pero tal vez la describe nuestro Señor Jesucristo de una manera más fuerte. Cuando habla allí con los judíos en Mateo, en el capítulo 23, y les llama sepulcros blanqueados, porque seguían rituales, porque seguían actividades propias de los judíos, pero estaban lejos de tener una vida espiritual. Continuemos con el versículo 2, que dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor comienza a exhortar a su iglesia, diciéndole, sé vigilante. Y esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad. Como ya lo comentamos, 2 veces había sido capturada y había sido precisamente por su falta de vigilancia. Quizá a la iglesia le pasaba como a sus antepasados en Sardis. Estaban seguros, confiados en la protección que le ofrecían sus muros. En el caso de la iglesia, estaban confiados en la protección que recibían de parte del Señor. Y es verdad que un creyente está protegido y seguramente por unas defensas mejores que cualquier muralla. Pero esto no debe llevar, hermanos, a un cristiano a relajarse o a descuidar su vida espiritual. Al contrario, el cristiano debe estar atento, prevenido constantemente. La tentación puede aparecer en cualquier momento, donde menos se espera. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, el apóstol Pedro les dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estar atentos, estar alertas, es que debe permanecer un cristiano. No se le puede olvidar que hace parte de este mundo y que este mundo ya tiene a este adversario que es el diablo, quien puede hacerlo caer. Y aunque tenemos muy buenas defensas, va a ser muy difícil contrarrestar si el cristiano no está preparado para ello. Ahora, estos hermanos tenían que afirmar las otras cosas que están para morir. Es decir, parece que no totalmente estaba completamente perdido. Aún habían cosas que estaban vivas dentro de la iglesia, pero estaban a punto de perderse, estaban a punto de desfallecer, de desaparecer. En aquella iglesia habían auténticos creyentes, pocos, pero los habían. Y estos comenzaban tal vez a ser partícipes de aquellas cosas que no estaban bien. Y este llamado de atención es para esos hermanos, para los hermanos de la iglesia de Sardis, que debían comenzar a evaluar cómo afrontar su pecado, su error, y debían influir con el ejemplo, con lo que habían aprendido. Algo que me parece interesante en este versículo es que el Señor no manda a aquellos que abandonen la iglesia, sino al contrario, Dios los deja allí a fin de llamar al resto a que se había extraviado, para que volvieran a la fidelidad del Señor. Ahora, esto no quiere decir que si una iglesia abandona el camino que el Señor nos ha dado, a veces la separación es la única alternativa, pero este no es el caso para esta iglesia. Todavía podían hacer algo por ella. Ahora, la queja del Señor que vemos en este versículo es porque las obras de aquella iglesia no se conformaban con lo que Dios había mandado. No habían perseverado en desarrollarse espiritualmente. Se habían enfriado.
habían perdido el entusiasmo por avanzar. Y sabes, es difícil porque como lo vimos, cuando tú no quieres parecerte a Cristo, es difícil llegar a una madurez cristiana. Lo que verdaderamente importa en una iglesia no es si el domingo se llena la iglesia, o si transcurren de una manera animada, o si el predicador predica muy bonito, o si el de la oración lo hace muy bien, sino que cada creyente esté avanzando hacia la plenitud de Cristo, que cada día se parezca más a Cristo. El mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, lo ha equipado para que así sea. Este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto en cada uno de nosotros. Está buscando evidencias de nuestra lealtad, de nuestro amor hacia Él. Y debemos tomar esto muy en serio, porque normalmente el creyente tiene la tendencia a centrarse en sí mismo. Espera que Dios le ayude, que Dios le apoye, que lo consuele cada día, en cada circunstancia, y olvidamos en ocasiones retribuirle al Señor, darle al Señor lo que Él merece. Después de todo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora somos considerados hijos de Dios y hemos sido perdonados e incluso perfeccionados en medio de la prueba. Un cristiano no puede olvidar eso. Un cristiano no puede olvidar el sacrificio de su Señor, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. A los hermanos de la iglesia de Sardis, esto se les había olvidado. Pasemos al versículo 3, hermanos. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, aquellos miembros, pocos miembros, que todavía no habían caído en este cristianismo inofensivo, debían ahora acordarse, debían ahora tener en cuenta lo que habían recibido de parte del Señor. Necesitaban volver a la predicación del Evangelio. Necesitaban volver a recordar cuál era el motivo realmente por el cual habían decidido seguir a Cristo. Cuál era el motivo por el cual habían decidido ser bautizados en Cristo. Era imprescindible de que comenzaran a guardar todas estas cosas en su mente, en su corazón. Pero lo más importante era que comenzaran a ser partícipes, a practicar esto que el Señor les había enseñado en sus vidas. Seguramente también ellos habían abandonado en cuanto a la lectura de la Escritura, alimentarse con la verdad. Y es necesario que volvieran a comenzar a leer la palabra del Señor adecuadamente, a fortalecerse espiritualmente, a orar, si querían llevar a cabo lo que el Señor les había mandado. Y seguramente algo de lo cual debían hacer estos cristianos era llegar al arrepentimiento. Aunque el Señor nos ha mostrado que comienza a decirles cosas que son muy duras, el Señor al final los llama al arrepentimiento. Él está dispuesto a perdonarlos. Él lo está. Pero tenía que cambiar su mente. Recordemos que arrepentimiento significa un cambio de mente. Tenía que cambiar sus actividades, de cómo venían haciendo las cosas. Pues si esto no iba a suceder, como lo menciona el texto, iba a venir como ladrón en la noche. Nuevamente los invita a estar vigilantes. Y este pedacito de este versículo que dice que vendrá sobre ti y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, aunque habla de parecido a lo que habla en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 10, en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o a primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, que también habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que estos cristianos no esperaban la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando un cristiano no sabe a dónde dirigirse, hace las cosas por pasar el tiempo, no por agradar a su Señor. Estar en la iglesia no es para pasar el tiempo, hermanos. Es para realmente agradar a nuestro Señor.
para adorar a nuestro Señor, para darle honor a nuestro Señor. Versículo 4 nos dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, me extendí hasta el versículo 5. Sin embargo, tengamos en cuenta algo. Es que los cristianos de ese momento habían aceptado las tradiciones paganas de aquella ciudad. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo: el que no es conmigo es contra mí. Hoy en día algunos cristianos piensan que por no hablar de algún tema incómodo, de algún tema que va en contra de la palabra del Señor, simplemente no están haciendo nada malo. Pero recordemos de que quien no es con el Señor está en contra del Señor. Estos hermanos en la iglesia de Sardis no se incomodaban por seguir esas tradiciones paganas. Y también al Señor seguramente esto no le agradaba, porque no había una diferencia de quien ahora era su pueblo en aquella región. Sin embargo, hermanos, pensemos cuántas veces nosotros no nos hemos manchado de la misma manera, siguiendo tradiciones, ya sea de nuestra ciudad, ya sea de nuestro país, ya sea de nuestra cultura, deshonrando a nuestro Señor. También debe ser causa de arrepentimiento. Las vestiduras blancas hablan acerca de la santidad y son necesarias para entrar en las bodas del Cordero, de las cuales habla Apocalipsis en el capítulo 19. Y quiero que vayamos allá para tenerlo más claro. Apocalipsis capítulo 19. Allí mismo, en el mismo libro que nos encontramos. El capítulo 19 leamos a partir del versículo 7, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, es decir, su iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son hallados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, nosotros debemos vestirnos de esta manera, santificados, renovados, con acciones justas. Muchas veces el cristiano se deja llevar por lo que le dice la gente. Realmente importa lo que hable el Señor. Como estés tú delante del Señor, allí te vas a dar cuenta si realmente podrás estar en aquellas bodas del Cordero. En Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice algo parecido. En el Efesios capítulo 4, en el versículo 22, dice algo parecido. Cuando dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Antes teníamos una manera de comportarnos, que todavía no se había desprendido de aquellas cosas tradicionales que para nosotros estaban bien, o aquellas situaciones en las cuales hacíamos parte de temas como la idolatría sin darnos cuenta. Ahora ya no, hermanos, ya no. Dios nos ha creado, así como lo menciona en este pasaje, en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos ha revestido. Es así como debe comportarse un cristiano, si quiere estar en las bodas del Cordero, por supuesto. Es algo que también los cristianos en Sardis debían recordar. Ahora, en el versículo 5, como ya lo leímos,
Dios nos está asegurando que si somos hallados haciendo la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que si buscamos su santidad, que si buscamos la santidad, si queremos, si nuestro anhelo es parecernos cada vez más a Cristo, nos está diciendo que estaremos junto a Él. Pero también nos está diciendo implícitamente todo lo contrario, que esto también lo podemos perder si no hacemos tales cosas, si no estamos siendo perfeccionados, si no nos preparamos. El versículo nos recuerda otras palabras que Cristo habla acerca de aquellos que le confiesan en este mundo sin avergonzarse. Allá en Mateo capítulo 10:32, que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero hermanos, esto no es solamente de labios. Muchas veces el cristiano piensa que por hablar de Cristo simplemente ya ha dado ejemplo. Y realmente es con su ejemplo, con sus actitudes, con desempeñarse donde quiera que sea y que siempre esté revestido de Cristo. Por último, hermanos, en el versículo 6, la invitación del Señor es esta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, si usted quiere ver una diferencia entre todas las iglesias que hay en el mundo y ver la diferencia con la verdadera iglesia del Señor, créame que la iglesia de Sardis es el ejemplo para la iglesia que está a punto de dejar de ser una iglesia del Señor. Hermanos, escuchemos este mensaje, que realmente Dios nos ayude a ser una iglesia ejemplar y que esta exhortación que viene de parte de Dios nos ayude a no caer en el error que tenía la iglesia en Sardis y sus miembros, que nos ayude a ser perfeccionados para el Señor. Yo espero que sea este mensaje un despertar para muchos, como lo fue para mí, como lo ha sido para mí, para no caer en este error y realmente trabajar para agradar a nuestro Señor, para amar, mostrarle el amor que le tenemos hacia Él. Espero y les agradezco, hermanos, esta mañana por escuchar el mensaje y que Dios les bendiga grandemente. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando